Jóvenes, ¿cómo están? Les saluda su profesor Jorge Alvarado, espero que se encuentren bien. Hoy vamos a hablar del método de semipromedios para pronosticar los presupuestos de ventas. El método de semipromedios. Este método consiste en dividir una serie de años en dos partes de igual valor y obtener el promedio de cada parte a efecto de determinar el factor de acumulación. Los semipromedios se calculan en periodos pares e impares, cuando la serie se divide en dos partes iguales. Es decir, que para hacer este método de semipromedios necesitamos utilizar dos formas, que es cuando nos dan una serie de números pares y cuando nos dan una serie de números impares. El procedimiento es muy similar, solo son pequeños detalles que tenemos que realizar diferentes para que podamos obtener un mismo resultado. Para esta fórmula necesitamos representar de la siguiente manera. Entonces, la fórmula para calcular el pronóstico de ventas por método de semipromedios es YC es igual a A más B por X. YC significa el pronóstico de ventas del periodo indicado, A es el cociente del segundo subconjunto y B el cociente diferencial de los subconjuntos dentro del número de elementos, y X son las desviaciones en intervalos de clase. Tal vez en este momento nosotros no lo ubicamos bien o decimos que es algo complicado, pero no es así. Ahora veamos, para poder conocer un poco más, veámoslo desde un punto de vista, desde un ejemplo, utilizando el método de semipromedios datos pares. Nos dice que la empresa La Paz cuenta con la siguiente información para pronosticar sus ventas de acuerdo al método de semipromedios. En el 2014, las ventas son de 220.000, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 tienen cifras diferentes, donde aquí nos explica y nos dan la serie de ventas por año que se percibió. En este caso, nosotros vemos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. Entonces es una serie de datos par. Para poder realizar este procedimiento, necesitamos colocar primero una columna extra del lado izquierdo donde nosotros vayamos a colocar el 0. Para poder colocar y saber dónde colocar el 0, tenemos que dividir nuestra serie de datos en dos, que en este caso nosotros tenemos 6 datos, lo dividimos en dentro de 2 y nos da 3. Cuando son métodos o cuando son datos pares, a la división le vamos a sumar 1, que en este caso nuestra división nos da 3, es decir, 6 dividido 2 es igual a 3, más 1 es igual a 4. Entonces en el renglón 4, en el dato 4, vamos a colocar el signo 0. A partir del signo 0 vamos a colocar para arriba números negativos, que sería 1 negativo, 2 negativo y 3 negativo. Después del 0 hacia abajo vamos a colocar 1 positivo, 2 positivos y 3 positivo. Si ustedes se dan cuenta, en el 3 positivo es el año 2020 el que queremos pronosticar, y ese siempre lo tenemos que dejar plasmado, es decir, el año que nosotros queremos pronosticar en esta columna que hicimos aquí. Luego lo que tenemos que hacer, como ya dividimos nuestra serie de datos, vamos a sumar los 3 datos, que serían la mitad, y vemos que tenemos 220.000, 330.000 y 350.000. Sumamos estos 3 datos, lo dividimos dentro de 3 y obtenemos 300.000. Hacemos lo mismo con estos 3 datos, 410.000, 440.000, 450.000. Sumamos esos 3 datos, los dividimos dentro de 3 y nos va a dar la respuesta, que es 433.333,33 centavos. Si ustedes se dan cuenta, el segundo grupo lo tenemos señalizado porque esta va a ser la letra A de nuestra fórmula. Después lo que tenemos que hacer es restar los resultados que nos dieron en esos promedios, en esas sumas y divisiones, y vamos a ver
en la última cantidad donde tenemos la letra A de nuestra fórmula, le vamos a restar los 300.000 de la fórmula anterior. Al restarlo nos va a dar 133.333,33 centavos, y eso lo vamos a dividir dentro de 3. ¿Por qué dentro de 3? Porque se va a utilizar la numeración de los datos que obtuvimos o de cómo nosotros dividimos nuestros datos, que en este caso sería 6 dividido 2 nos daría 3. Entonces el dato que vamos a utilizar es el 3. Al hacer la división nos da 44.444,44 centavos, que esta sería la letra B de nuestra fórmula. Entonces colocamos que nuestra fórmula nos dice YC es igual a A más B por X. YC es igual a, que sería la fórmula, la diapositiva anterior, donde nos dice cuál es la parte A de la fórmula, y la parte B es la que obtuvimos aquí. Lo multiplicamos dentro de 3. ¿Por qué dentro de 3? Porque este 3 es el que nosotros obtuvimos en la columna extra que realizamos de nuestra serie de datos. Entonces buscamos que aquí estamos, el número que estamos buscando es el número 3, que es el año que queremos pronosticar. Lo multiplicamos dentro del número que está a la par, que sería 44.000. Lo multiplicamos y luego se lo sumamos a la parte A de nuestra fórmula, que sería 433.000. Al momento de sumar o multiplicar nos va a dar que nuestro pronóstico de ventas para el año 2020 va a ser de 566.666,65 centavos. Luego nosotros ya tenemos aquí la respuesta. Cuando nosotros hacemos problemas financieros necesitamos respuestas un poco más amplias y concretas, donde nosotros sepamos qué es lo que se trabajó y qué es lo que se hizo en este problema o en este caso. Entonces nos dice, se le informa que se realizó el presupuesto de ventas correspondiente al año 2020 a través del método de semipromedios, el cual refleja los siguientes resultados. Los datos indican que el ingreso previsto será de 566.666,65 centavos, lo que significa un aumento del 26% de las ventas anuales porcentuales y de 116.666,65 centavos. Y va a ser el incremento, la diferencia que vamos a tener en cuanto a las ventas de este año. Nos dice, lo anterior es positivo para su empresa, puesto que representa un periodo de prosperidad económica de las ventas con relación a los datos históricos representados en los últimos 6 años. Entonces aquí nosotros estamos dando a conocer que por medio de estos resultados que obtuvimos de nuestro problema podemos realizar o dar una respuesta concreta y formal a un problema que se nos planteó de manera financiera. Ahora veamos el método de semipromedios datos impares. Es decir, aquí nuestra fórmula o nuestra lista de números vamos a tener que solo tenemos 5 datos, es decir, 5 años en los que se vendieron. Entonces tenemos que hacer lo mismo, agregar una columna extra, ver dónde colocamos en 0, pero ahora es un poco más sencillo. Si nosotros vemos, tenemos 5 datos, los dividimos dentro de 2, nos va a dar 2.5, que en este caso vamos a tomar los dos datos de arriba y luego el dato de en medio lo vamos a dividir dentro de 2. Entonces aquí vamos a colocar que serían los 330.000, 350.000 más 205.000. ¿Por qué 205.000? Porque es la mitad de 410.000. Y ahí nosotros tenemos el resultado al momento de dividirlo dentro de 2.5. ¿Por qué 2.5? Porque tenemos dos datos completos y en el medio lo dividimos en 2, que es lo que dice aquí. Se divide en 2 esta cantidad y entonces vemos que tenemos 2.5 datos reales, y al momento de dividirlo nos va a dar 354.000 quetzales. Entonces, como les decía, el 0 lo vamos a colocar en la parte de en medio de la fórmula. En este caso tenemos 5, entonces va a ser en el número, serían 1, 2, 3, porque abajo, aquí dejamos el 0,
vemos que para arriba tenemos 2 renglones y para abajo 2 renglones. Entonces colocamos 0 para arriba, nos va a dar 1 negativo y luego 2 positivo. Y después del 0 nos va a dar 1 positivo, 2 positivo. Y si se dan cuenta, volvimos a agregar el 3 porque es el número que estamos pronosticando. Después de esto, de esta división, de este procedimiento que hicimos, volvemos a hacer lo mismo, pero en la parte de abajo, que serían 440.000 y 450.000, más los 205.000, que fue la cantidad que dividimos en el renglón número 0. Luego lo que vamos a hacer es sumar estas tres cantidades y lo dividimos dentro de 2.5. Nos va a dar 438.000, que va a ser la cantidad o la parte A de nuestra fórmula. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la diferencia es esta, que en lugar de colocar 3 para dividir estas tres fórmulas, vamos a colocar 2.5, que es la fórmula que nos dieron aquí. Luego, en esta vamos a hacer lo mismo, vamos a colocar 2.5 y esta va a ser la parte A de nuestra fórmula. Luego lo que tenemos que hacer es lo mismo. Vemos las dos cantidades que nos dieron de los promedios, que la última, la parte A, que sería 438.000, le restamos a la suma que está anterior, que serían 354.000. Nos va a dar un total de 84.000 y eso lo vamos a dividir dentro de 2.5, que es de donde nosotros dividimos los demás grupos del listado que nosotros teníamos en la diapositiva anterior. Al momento de dividirlo nos va a dar 33.600, que esta es la parte B de nuestra fórmula. Y luego vemos que YC es igual a A más B por X. Vemos que la parte A, 438.000 más 33.600, la parte B por 3. ¿Por qué por 3? Porque el 3 es el número que vamos a pronosticar de nuestras ventas del año 2020. El 3 lo multiplicamos dentro de 33.600. Ese resultado se lo sumamos a 438.000 y nos va a dar un total de 538.800 quetzales, que es el pronóstico para el año 2020. Después vemos que aquí ya tenemos otra respuesta formal, en donde vemos que se le informa que se realizó el presupuesto de ventas correspondiente al año 2020 a través del método de semipromedios, el cual refleja los siguientes resultados. Los datos indican que el ingreso previsto será de 538.800, lo que significa un aumento del 20% en las ventas anuales porcentuales y siendo 88.800 quetzales. Luego nos vemos y dice que en estos porcentajes nosotros tenemos claro cuánto es lo que va a aumentar de ventas y en dinero cuánto es lo que va a aumentar. Entonces nos dice que por lo anterior es positivo para su empresa, puesto que representa un periodo de prosperidad económica de las ventas con relación a los datos históricos representados en los últimos 5 años. Entonces vemos de que este método de semipromedios es un poco más exacto al otro que habíamos visto del promedio, en donde nosotros solo se utilizó las partes fundamentales de nuestro problema, y donde entonces se le informa a todas las personas cómo es que reacciona la empresa al momento de hacer estas pruebas. Muy bien, entonces les agradezco mucho su atención, espero que hayan comprendido el tema y muchas gracias, jóvenes.